estamos. Bueno, continuamos entonces con las charlas que tienen que ver con el ciclo tecnológico regional de la Expo UNI. Y en esta oportunidad es el turno de los representantes del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Claudio Jiménez y José Martínez, que van a dar una charla sobre la apuesta al futuro con más energía. Bueno, buenas tardes. Como decía el presentador, mi nombre es Claudio Jiménez, soy ingeniero industrial, tengo 33 años en la industria y un poco haciendo historia, he pasado por todas las cuencas del país y esta es la única cuenca que me quedaba tener la experiencia, y hace 2 años y medio que ya estoy afincado acá en Gallegos, desarrollando mi profesión y tratando de aportar a la energía desde este lugar. Un poco vamos a hacer una historia de cuál es la actividad del IAPG, cómo nace, y después haremos una introducción a la industria, y la cual José después seguirá y ahondará más específicamente sobre la actividad propia de la Compañía General de Combustibles, SGC, de la cual somos los 2 empleados de esa compañía. Bueno, ¿cómo nace el IAPG? El IAPG nace en 1957 por una iniciativa de la industria, de las compañías y los profesionales digamos, relacionados con la industria. Hacía falta un ente que congregara a toda la industria. Entonces, ¿cómo está conformado este instituto? Está conformado justamente por socios, empresas, y por socios particulares, socios personales, que son personas relacionadas directamente con la industria, que hacen, digamos, tareas de ingeniería, transporte, refinación y demás, ¿no? Desde el inicio del IAPG, el objetivo, ¿cuál fue principalmente? Generar referentes técnicos de forma tal de unirlos bajo un hilo conductor, que en ese ámbito se pudieran planificar y desarrollar estudios y análisis para solucionar problemas propios de la industria, y a través de publicaciones, cursos de capacitación, congresos y sinopsis, justamente hacer el avance sobre todas estas publicaciones y todo esto que se vaya desarrollando. Y además, un agregado más es desarrollar prácticas recomendadas y una actividad que hace 20 años se inició, que es la responsabilidad social, en donde tenemos relación con el medio desde el punto de vista de actividades de capacitación y difusión al medio. ¿Cómo está conformado el IAPG en el país? El IAPG tiene 8 filiales. La principal es la sede central, que está en Buenos Aires. Sigue la de Tartagal en Salta, la de Cuyo en Mendoza, la de Comahue en Neuquén, la seccional sur, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, que es la que estamos acá, la seccional Río Grande, que es Tierra del Fuego, y la de La Plata. Y por último, una seccional que tiene una actividad extensiva es la de Houston, en Texas, en Estados Unidos. Las actividades principales, como les decía, el IAPG tiene comisiones técnicas formadas por profesionales de las distintas áreas, y lo que hacen es analizar justamente problemáticas y búsqueda de soluciones. Se generan cursos técnicos y seminarios de capacitación profesional para la industria, que esto hace justamente que se vaya retroalimentando la industria con prestigiosos profesores tanto del país como del exterior. Genera congresos técnicos, jornadas, sinopsis, que justamente en esto la industria se encuentra e intercambian experiencias y distintas formas de operar. Genera la estadística también de la industria, los datos de producción, elaboración, transporte y distribución de hidrocarburos en la Argentina. Genera publicaciones, las publicaciones a través de revistas que justamente son destinadas al medio. Tiene una biblioteca única, que es la Alejandro Bulgeroni, que es la única biblioteca específica de la industria.
tiene la actividad de responsabilidad social, como les comentaba, que está destinada principalmente a las escuelas secundarias cuando se desarrollan las Olimpiadas de Preservación del Medio Ambiente, y las escuelas primarias apuntan al programa de uso racional de la energía. Después, en virtud de la accidentología que tenía la industria, en 1999 se empezaron a dar cursos de manejo y obviamente se generaron en distintas filiales acuerdos con compañías que desarrollan estos cursos con el fin de bajar la tasa de accidentología en este aspecto. Y bueno, y por último, en lo más reciente, es el programa de certificación de oficio, que esto lo que apunta es a mejorar la calidad de la gente y darle la oportunidad a aquella persona que no tuvo acceso a un estudio, poder tener una certificación del oficio que ha desarrollado a lo largo del tiempo en la industria, y el ente avalador sea la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, mediante un examen de aptitud, esa persona rinde un teórico y un práctico, y con la Universidad Tecnológica, y la Universidad Tecnológica le da un certificado de aptitud en la categoría que él rinda, y obviamente eso le sirve por 3 años en cualquier lugar del país. O sea que él se presenta a un trabajo, va con esa certificación de oficio y automáticamente se lo reconoce como tal. ¿Por qué? Porque el órgano que se lo está emitiendo es un claustro docente universitario. Y bueno, y la información general, un poco como les decía, el tema de las prácticas recomendadas. También es importante esto porque en la industria, si bien estas prácticas recomendadas no son leyes y no son obligatorias de uso, pero son prácticas que se van recopilando en función de la historia y del aporte de los profesionales de toda la industria, ¿no? Y bueno, acá pusimos algunos ejemplos, como el tema de la aseguración de control en barreras de elevación de pozos de inyectores, después vamos a ver de qué se trata, operaciones de reservorios no convencionales, eso es algo nuevo que se está desarrollando en el país. Estamos en la curva de aprendizaje, ustedes habrán escuchado Vaca Muerta, y bueno, y acá vamos a hablar de Palermo Aike y la tobífera, ¿no? Que son, digamos, específicamente nuestra roca madre. Ya que estamos hablando del tema de energía, este es un planito de la energía para que vean cuál es la incidencia de la matriz energética en el país y qué actividad y cuál es la importancia de, digamos, esta industria. Como vemos, la matriz energética prácticamente está polarizada en tanto lo que es petróleo y gas natural. O sea que uno ve cuál es la importancia en el desarrollo energético y el desarrollo de esta industria. Y obviamente competimos con las otras generadoras de energía, que son las hidroeléctricas, que son las que normalmente siempre son de base, ¿no? Pero lamentablemente el país se ha polarizado mucho en lo que es generación de energía a través de el petróleo y el gas. Entonces eso hace que nos haga muy dependientes de la industria que hoy estamos desarrollando. Bueno, un poco entrándonos ya en lo que son las cuencas, ¿no? Esto es información toda salida del IAPG. Acá lo que les quiero significar son las distintas cuencas productoras del país, en donde podemos ver la cuenca del NOA, la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, la del Golfo San Jorge y la nuestra, la de Austral. Lo que está en verde son los reservorios petroleros y la estrella, digamos, esta estrella, digamos, más chiquitita, digamos, más abierta, es la de gas. Estamos señalando también los reservorios no convencionales ya, digamos, descubiertos y, digamos, con presencia de pozos productores. En el caso de Neuquén, bueno, tenemos Vaca Muerta, como decía, en donde ya tenemos Shell Oil y Shell Gas, y acá en la cuenca austral estamos desarrollando lo que es el TAI Gas en la tobífera. Cuando analizamos un poquito estas cuencas, lo que hacemos acá es comparar Vaca Muerta con la cuenca austral. O sea, vemos que Vaca Muerta tiene, digamos, Shell Gas y Shell Oil, y la cuenca austral
tiene shale gas y shale oil en Palermo Aike, que es nuestra roca formadora, y en la serie tubífera tenemos Thai Gas, que es el desarrollo que está generando hoy Compañía General de Combustible, ¿no? Bueno, un poco estas son las reservas de gas que tenemos en Palermo Aike y la reserva de gas que tenemos en Vaca Muerta, y esto es la reserva de gas y petróleo en las dos cuencas, en las dos rocas formadoras, y esto es un informe privado de reservas de tipo gasífera. Como ven, el informe privado es bastante más conservador que por ahí lo que se pone en la Secretaría de Energía. Y por último, lo que quiero significar acá son los espesores, los espesores de producción. Si ustedes se fijan, el espesor de Vaca Muerta está entre 25 y 450 metros de espesor de formación, la serie tubífera entre 5 y 25 y Palermo Aike entre 50 y 400 metros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es el espesor en donde podemos descubrir roca madre con formación de producción de petróleo. Cuando lo comparamos con las cuencas del norte, las cuencas de Estados Unidos, están en el 50% de espesores de estas cuencas. Es por eso que estamos hablando de una reserva extremadamente importante en lo que es no convencional en Argentina. Los chicos son estudiantes de ingeniería industrial que vienen un poco de tu rama, y me imagino que tanto de espesores no sé si tienen el dialecto, pero lo que digo es, ¿qué significa tener tanta reserva en la provincia para la comunidad en general, ¿no? O sea, ¿qué incidencia tiene? Correcto. En realidad, cuando nosotros hablamos de reserva, o recurso más bien dicho, es que tenemos una oportunidad para explotar toda esa reserva, ¿no es cierto? Sabemos que está presente y la estamos documentando. Cuando hablamos de reserva, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica ese espesor, como estamos viendo acá, este espesor de 5 a 25 o de 50 a 400 metros, es la altura de la formación por el área que se desarrolla, digamos, la cuenca. Ustedes vieron cuando estábamos viendo los primeros slides el tamaño de lo que es la cuenca austral. La cuenca austral es una de las cuencas más grandes que hay en Argentina. Entonces, cuando llevamos eso a volumen, vemos que los volúmenes son realmente importantes. Fíjense, acá estamos hablando en Palermo Aike de 4,5 billones de metros cúbicos de reserva o de recurso que tenemos disponible. Si uno se pone a pensar, normalmente en el país consumimos alrededor de 60 a 70 millones de metros cúbicos por día. Imagínense, multiplíquenlo, divídenlo esos billones por esos 50, 60 o 70 millones por día, los años de reserva que deberíamos tener. Realmente es una reserva extremadamente importante, y eso estamos hablando solamente de lo que es la cuenca austral. También tenemos que hablar de Vaca Muerta. Vaca Muerta también tiene un espesor muy grande y tiene una extensión también muy grande, por eso que estamos hablando de dos reservas extremadamente grandes en lo que es no convencional. No sé si se entendió. Cualquier cosa me preguntan. Y este slide lo que tratamos un poco de significar es cuáles son las diferencias entre los yacimientos no convencionales, que son los primeros que se desarrollaron en el país, y los yacimientos no convencionales. ¿Cuál es la problemática del no convencional? Justamente que son de tecnología muy alta, de alto volumen de reserva, baja productividad, baja declinación y un alto costo. Hay que invertir mucha plata para desarrollar estos yacimientos, pero el premio es alto también. Y ya adentrándonos, no quiero hacerlo muy largo porque realmente tenemos bastante poco tiempo. Quiero darle una introducción a la industria, un poco ver un pantallazo general de lo que es la industria y cómo cada uno de las oportunidades de los profesionales en las distintas ramas y distintas áreas de nuestra industria. Nosotros estamos ubicados acá en el upstream, todo lo que es la explotación de petróleo y la exploración se llama el upstream, es la parte superior, la primera etapa de la producción de petróleo. Todo lo que es comercialización e industrialización es el downstream.
¿Cómo se divide? Justamente como les decía, en exploración y explotación. Exploración acá tenemos, digamos, muy esporádicamente, ahora en el caso de CGC va a ser exploración, justamente para ver de desarrollar todas las cuencas y conocerlas un poco más, pero principalmente hacemos explotación. En la explotación, ¿cuáles son las oportunidades y qué tipo de profesionales necesitan? Bueno, si ustedes se fijan, todas las ramas de la ingeniería entran dentro de lo que es la explotación, sean electrónica, química, industrial, mecánica, electricidad, computación, civil. Hay un área muy vasta para todos en este tipo en el área esta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es, digamos, una explotación? Es, digamos, diseñar y ejecutar un desarrollo de una acumulación de petróleo que fue descubierta por una exploración. El explorador lo que hace es descubre el pozo y determina si esa posibilidad existe comercialidad, si es comercial. A partir de ahí viene digamos, el área de explotación y empieza a desarrollar el yacimiento. Es decir, que desarrolla normas que permiten extraer esos fluidos en condiciones económicamente favorables. ¿Cuáles son las principales actividades de la explotación? Reservorio, perforación, ingeniería, que son las áreas de apoyo, producción, digamos, por excelencia, y dentro de producción separamos lo que es el tratamiento de los fluidos, tratamiento de agua, petróleo y gas, y el transporte, porque todo aquello que produce la industria debe ser transportado a los centros de consumo, en el caso del gas, o a los centros de refino, como en el caso del petróleo. Ya adentrándonos, en el análisis digamos, de la actividad de desarrollo de un reservorista, vemos que los reservoristas necesitan ingenieros civiles, ingenieros químicos, industriales, geólogos también. ¿Y cuáles son las principales actividades? Siguen la evolución del reservorio de acuerdo a una curva de producción, a la historia de producción. Utilizan herramientas de simulación, por eso también intervienen la parte de los programadores y informáticos. Diseñan programas de estimulación en conjunto con los equipos de reparación, terminación y perforación. Utilizan nuevos sistemas de estimulación de yacimiento. Estimular un yacimiento significa esos yacimientos que van perdiendo productividad, o aquellos yacimientos no convencionales hay que estimularlos para que produzcan. Esas tecnologías justamente se desarrollan en el área de reservorios e ingeniería. Y delineación de frontera de yacimiento es establecer cuál es el límite del yacimiento. Justamente viendo eso, como lo que estábamos viendo, cómo se desarrolla un yacimiento. El primero es un exploratorio, que es el que descubre la comercialidad, y el reservista después empieza a perforar pozos de avanzada, que lo que van haciendo es buscando los límites del reservorio. Como ven, así, digamos, en síntesis, lo que tratamos de poner es los límites de avanzada del reservorio, y después vemos todo el desarrollo del yacimiento. En realidad, esto es, la avanzada es el primer distanciamiento y después se va desarrollando en conjunto, no es tan así, ¿no es cierto? Lo que quiere decir esto es que esto es avanzada, lo que denotan es el límite del yacimiento. Ya el yacimiento, a partir de ahí, está discontinuado, no hay más reserva. La actividad de perforación, que es otra de las áreas que es importante en la parte de explotación. Bueno, acá le pongo todo lo que es la actividad de perforación en el offshore y en el onshore. Nosotros acá tenemos las dos, porque tenemos en la cuenca austral, estamos perforando offshore, está la gente de Cipetrol y está la gente de Total en el sur, y nosotros acá en Santa Cruz tenemos el onshore, ¿no es cierto? Todo lo que es la perforación en zona de continente. ¿Cuáles son las principales profesiones? Bueno, mecánicos, químicos, ingenieros electrónicos, electricistas, industriales, demás, todos tienen cabida en lo que es la perforación. Principalmente, ¿qué es lo que hacen? Diseñan programas para perforar, diseñan columnas de intubación, toda la ingeniería de intubación de un pozo, diseñan lodos para perforar, supervisión de perforación, y desarrollan herramientas específicas para la industria.
Esto es un poco, les doy cuáles son las distintas formas de perforar. Cuando esto hace 50 años, las perforaciones eran de este tipo. En el año 80, 85 aparecieron las perforaciones horizontales o direccionales. Ya después aparecieron las multidireccionales, en donde buscábamos distintos objetivos. Después las derivaciones buscando fallas específicas, sobre un pozo vertical, buscar una falla, una formación específica, o dos reservorios. Y la última que se desarrolla es la de tipo espina de pescado, que se desarrolla mucho en yacimientos de baja permeabilidad y de petróleos muy pesados. Y bueno, el tema de la ingeniería también es un área muy importante. Bueno, tiene todo lo que es la parte de obras, diseño y desarrollo de nuevas instalaciones de producción, elaboración de pliegos, desarrollo de nuevas herramientas de industria y bueno, todo lo que es la gestión de adquisición de equipos. Si voy muy rápido, bueno, discúlpeme, pero el tiempo es bastante escaso. Vamos a ver si logro. Ahí está. Bueno, volviendo a producción. Perdón, ahí ya la. Se me fue esto de manejar el. Palermo Aike es una formación que está debajo de todo Santa Cruz. Es una formación que está más o menos a una profundidad entre 1600 y 1800 metros de profundidad. Y si uno mira la cuenca austral, bueno, la roca madre o la roca generadora es justamente Palermo Aike. Fue cómo se desarrolló, digamos, las cuencas, cómo se fueron desarrollando. O sea, es la roca generadora que le llaman. Entonces, después vamos a hablar del término shale, por qué se llama shale y por qué se llama tile. El término shale, ¿por qué shale? El término shale es un enquisto, es como una perlita. Entonces uno cuando ve digamos, saca un pedazo de Palermo Aike, ve como si fuera un vidrio. Es algo muy comprimido, pero tiene una alta concentración específica de hidrocarburos. Bueno, eso es lo que se va a tratar de desarrollar y lo que se está desarrollando en Vaca Muerta en el caso de Neuquén. Acá recién estamos empezando con lo que es el tile gas. ¿Y la potencialidad es tan buena acá como allá, como Vaca Muerta? Sería bueno saberlo. Estamos recién, todavía no hemos perforado pozos a shale y desarrollado porque primero que es una tecnología mucho mayor a la del tile, es una inversión muy alta y realmente, bueno, en el caso del CGC tiene pensado recién, posiblemente el año que viene, ir a una formación de shale y hacer una experiencia de fractura en un no convencional de Palermo Aike. Bueno, esto es un poco un típico de un sistema, de un yacimiento, ¿no? En donde tenemos los pozos productores, tenemos los pozos productores que producen a lo que se llaman las baterías, que son una acumulación de tanques que acumulan la producción de acuerdo a la distancia que tienen esos pozos productores. Las baterías bombean toda su producción a las plantas de tratamiento de petróleo. El agua es sacada y tratada en plantas de tratamiento de agua para proyectos de secundaria, ya vamos a ver de qué se trata, para la reinyección. Y el gas es separado también en la batería y va hacia las plantas de tratamiento de gas. Y bueno, obviamente los consumos pueden ser consumos propios para generación, para reinyección o eventualmente para venta. Vamos a ver específicamente, bueno, algunos productores. Bueno, acá les muestro uno de los primeros estándares de producción. Este es un aparato de bombeo del año 1923 en Estados Unidos. Nosotros, digamos, arrancamos ya con toda esa tecnología ya desarrollada, y específicamente, ¿cuáles son los sistemas de extracción más conocidos? La surgencia natural es cuando perforamos un pozo y el pozo surge directamente porque tiene el reservorio, tiene presión suficiente para vencer la contrapresión que tiene y surgir por condiciones propias, ¿no? Ya sea por presión natural o por presión de empuje hidráulico del yacimiento. Si no, tenemos que ir con método de extracción artificial, y el más conocido, bueno, es, como ustedes saben, la AIB, ¿no es cierto? Es
el aparato individual de bombeo. Y bueno, acá un poco les puse cómo funciona. Vamos a adelantarlo. Bueno, estos son distintos equipos de extracción. Acá vemos un equipo de tipo Rotaflex, que es una versión de un equipo de extracción. Estos son equipos más chicos para pozos más someros. Y este equipo, bueno, lo vamos a ver más adelante, que es un equipo de extracción por plunger lift. Ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a pasar porque si no terminamos más y José no va a poder hablar. Bueno, acá tenemos el sistema de extracción de gas lift. Yo después les voy a entregar a todos, les voy a entregar un pendrive con la presentación y tienen los mímicos, así lo pueden ver y lo pueden jugar con los distintos videos. Los otros sistemas de extracción son el gas lift, el plunger lift. El gas lift es una inyección de gas que hace la extracción, justamente el gas arrastra el petróleo que está en formación. El plunger lift es un pistón viajero que utiliza gas, junta presión y el pistón acumula, arriba del pistón acumula líquido y el pistón lo que hace es llevarlo a la superficie con el gas, la presión de gas. Después bombeo electrosumergible, que son justamente bombas de alto caudal, aquellos yacimientos que tienen un aporte de hidráulico grande o recuperación secundaria, se utilizan este tipo de sistema de extracción. Está compuesto por estas partes. La bomba está en la profundidad con el motor y un separador de gases y hace las veces de separar el gas que pueda llegar a venir del reservorio y no obstaculizar la extracción con la bomba. Este es otro tipo de sistema de extracción, el que es de cavidades progresivas, y este tipo de bombas normalmente acá no se usa muy poco porque se utiliza con petróleos pesados y con alto contenido de arena. Bueno, acá se ve un poco el corte de un rotor y un estator de lo que es una PCP, como le llamamos, o una bomba de cavidades progresivas. Vamos a ver si se engancha ahora esto. A ver si lo veo. Ahí está. Ahí está. Bueno, como les decía, bueno, el tema después los pozos productores van a las baterías. A ver si bueno, como les decía, la batería recibe la producción de los pozos y tiene unos separadores de gas que son los primeros que separan el agua y el petróleo por un lado y el gas por el otro. El agua va y el petróleo va a un tanque y de ahí se bombean a las plantas deshidratadoras y el gas va hacia las plantas de tratamiento de gas. La función de la batería, como les decía, se ubica en un lugar estratégico de forma tal de aprovechar el área de explotación de los pozos que tiene alrededor. Esto es un típico de una batería. Como ven, este es el manifold de llegada de todos los pozos. Estos son los separadores que les estoy diciendo. Acá tienen un mímico de cómo se desarrolla, cómo funciona el separador. Y bueno, los tanques de almacenaje y las bombas que bombean el líquido a la planta de tratamiento, ¿no? El gas obviamente sale por cañería hacia las plantas de tratamiento. Ya después las plantas de tratamiento, bueno, en la planta de tratamiento tenemos distintas configuraciones. Esta es una planta de tratamiento tradicional, en donde tiene todos tanques de separación y tratamiento por separación por rebalse. Tiene aplicación de productos químicos y calor. Bueno, acá está un diseño de un separador, un tanque cortador y un tanque lavador. Estos tanques tienen la característica de que el fluido ingresa por el medio, es desarrollado a través de platos y un plato anular
que hace las veces, esos platos están con orificios y separan el fluido de forma tal que se vaya el agua, se vaya solvatando y vaya tomando peso, el agua va al fondo y el petróleo sigue su camino por diferencia de densidad hacia la superficie. Esta es otra configuración ya más moderna, con equipos, en vez de tener cortadores de campo, están los equipos, los free water. Esto es un free water, para que vean, eso es un free water, es un equipo de separación que trabaja con presión. ¿Cuál es la ventaja de estos equipos respecto de los equipos de los tanques cortadores? El volumen que tienen encerrado. Un free water tiene alrededor de 150 metros cúbicos y un tanque puede llegar a tener 400, 500 o 1000 metros cúbicos de petróleo inmovilizado, y eso es mucha plata. Entonces lo que se hace es, se trata de minimizar los volúmenes inmovilizados en campo. De los free water se va al tanque de proceso, al tanque hidratado, y obviamente va al tanque lavador, que la función del tanque lavador es sacarle las sales. Digamos, es poner el crudo en especificaciones para enviarlo al transporte. Hay regulaciones, la Secretaría de Energía establece normas que la calidad del crudo, para meterlo en un caño o exportarlo o mandarlo a una refinería, tiene que tener una condición de agua y sales. 1% en agua máximo y 100 gramos por metro cúbico en sales. Esas son las dos condiciones más importantes en cuanto a la calidad del crudo. Después hay otras, el contenido de azufre y demás, que depende de los reservorios, ¿no? Mercurio también, en el caso nuestro también tenemos mercurio. En el caso nuestro el mercurio son 100 ppb como contenido máximo para salir hacia afuera. Y esta es otra configuración un poco más compleja, que además de los free water tiene los tratadores eléctricos en vez del lavador. Los tratadores eléctricos también bajan el volumen remanente o el volumen de petróleo retenido o inmovilizado en estos tanques. Bueno, después vemos las plantitas de tratamiento de agua. Este tipo de plantas, del tanque cortador que estaban viendo, va a una pileta PI. La pileta PI es el primer separador. Esto ya es el agua que drenan los tanques, va a las piletas PI, que hacen una separación ya más fina del petróleo sobrenadante, la película esa sobrenadante, y ese petróleo es segregado por skimmer en estas piletas. Y a la vez esas piletas van a piletas más grandes de flotación, y por último ese agua es pasada a través de filtros que pueden ser de granate y antracita o de cáscara de nuez. Ese tipo de filtro hace las veces de sacarle el último contenido de hidrocarburo y de sólidos para poder reinyectarlo a formación y poder aprovechar ese agua para recomprimir el yacimiento con recuperación secundaria, que es el objetivo que tiene la inyección de agua en todas las plantas de tratamiento de agua. Este ya es un sistema más complejo de tipo de plantas de tratamiento, en donde tiene además los rotodifusores, elimina las piletas API. Un rotodifusor es este tipo de equipos, son equipos que funcionan con, tienen agitadores, tienen 4 cámaras con agitación, y lo que hacen es flotar el fluido, generan una micro burbuja con esa rotodifusión, y un skimmer en los costados lo que va haciendo, va pelando el pelo de agua y va retirando todo eso que va reteniendo esa burbuja y lo va flotando. Y los filtros, bueno, como les decía, normalmente los filtros son o de granate y antracita, que el granate es el filtro en sí y el antracita es el secuestrante de hidrocarburo. Y en el caso de cáscara de nuez, que no sea granate y antracita, la cáscara de nuez tiene las dos funciones, de filtrar y además de absorber el hidrocarburo. Y bueno, después, por último, como les decía, una vez que el agua está en condiciones, va a lo que es la recuperación secundaria. ¿Qué es la recuperación secundaria? Ese agua que nos sobra en toda la producción, como la tratamos, la inyectamos de forma tal de rodear a los pozos productores con pozos inyectores. Entonces el agua lo que hace es, cuando uno mira el pozo productor, el pozo inyector inyecta el agua,
en distintas, o sea, esto es como se llama Five Single Spot Pattern. El pozo productor está rodeado por cuatro pozos inyectores. Si uno mira el mímico de abajo, lo que hace es inyectar y el pozo está extrayendo, ¿no? El productor extrae lo que están inyectando y están empujando el petróleo. Perdón. Y bueno, después le pongo otra. ¡Ay, Dios mío! A ver. Vamos a hacerlo más rápido. Esta es una tecnología que en realidad todavía en el país se hizo solamente una experiencia, que es la inyección alternada de agua y gas. Esto normalmente en Canadá está muy desarrollado, ellos inyectan dióxido de carbono. En el caso nuestro, inyectamos gas de alta presión en aquellos reservorios donde hay gas de baja calidad, de bajo potencial o de baja poder calorífico, se utiliza para inyectar en forma alternada a alta presión, de forma tal de generar ondas alternadas de agua y gas. Eso es una tecnología que hoy por hoy se hicieron algunas experiencias en el país, en Neuquén, pero que todavía no se ha masificado. Bueno, ahora vamos a ver. Esta es una planta de inyección. Esta es la planta de inyección, la planta de recuperación secundaria más grande de Sudamérica, que está en Rincón de los Sauces, para 100.000 metros cúbicos a día de agua. Bueno, y por último, vamos a ver la parte de transporte. Nosotros acá tenemos el transporte marítimo, pero en otras partes del país se utiliza el transporte vía oleoductos. Para entrar a un oleoducto debemos tener una medición. La medición se hace por equipos automáticos, unidades de medición automática. En este caso tenemos dos tipos de unidades de medición: mediciones de turbina y mediciones de medidores de desplazamiento positivo. Y en el caso de acá Loyola, como ustedes saben, la medición para carga buque se hace a través de la medición de tanque por radar. Este es el radar que está colocado en la tapa del tanque, digamos en el techo del tanque, y hace las veces de medición de nivel cuando se carga el buque en la terminal. Eso es un poco el resumen. Realmente da para más, pero bueno, fui muy rápido porque realmente es mucha la información. Los dejo con José, que le va a dar un poquito el tema de lo que es. Sí. Esto de ser ingeniero industrial y volcarte a algo tan específico como es el gas y el petróleo, y qué implicancia tiene por qué es importante producir petróleo y gas, sobre todo en Fortaleza. Sí, bueno, yo les quería contar una anécdota. Yo cuando estudié ingeniería, mi objetivo era ir a la industria y a la industria del proceso, porque obviamente el ingeniero industrial siempre se orienta para ese lado, y mi señora en ese momento estaba estudiando ingeniería en petróleo, y yo le dije, yo ni loco voy a trabajar al petróleo. Fíjense, hace 33 años que estoy trabajando en el petróleo. Realmente es una industria que te atrapa, y tiene, digamos, no existen límites. Para que se den una idea, esta industria tiene esa característica de atraparlos, y el techo no existe, uno puede ir tan lejos como pueda. Realmente, como les decía al inicio, las expectativas y el abanico de profesionales que necesita la industria es tremendo. Entonces, cualquiera de ustedes puede desarrollarse y puede desarrollar sus tareas en esta industria. En el caso mío, yo pasé prácticamente por todas las áreas después de 33 años, y realmente cada una tiene su desafío, sus cosas que realmente son atrapantes. Entonces, como les mostraba al inicio,
la matriz que tenemos en este país, la matriz energética y la dependencia que tenemos de la industria, y con todos estos nuevos desafíos del no convencional, esta industria realmente es apostar al futuro, y el país está muy, digamos, basado, justamente el futuro del país está muy basado en nuestra industria, pues justamente además del campo son las dos ejes en donde el país tiene que basarse para salir adelante, ¿no es cierto? Uno por el lado del campo, por todo lo que es el know-how nuestro del campo, y por la energía que necesitamos para desarrollar todo eso, que lo tenemos en nuestros yacimientos no convencionales y eventualmente convencionales también. ¿Alguna pregunta para Claudia? Buenísimo. No hay ningún problema. Bueno, José es egresado de la UMPA, ingeniero químico, y empezó sus primeros pasos por la industria del petróleo, más específicamente en el área de ingeniería química. Ahí tengo un profesor de la carrera. El director. Sí. Bueno, como le dijo, mi nombre es José Martínez, me recibí en Ingeniería Química acá en la UMPA, más o menos en mayo del 2016, y en agosto empecé a trabajar en el CGC, hasta el día de la fecha. Si tienen alguna... ¿Ustedes son de Ingeniería Industrial? ¿Qué año? ¿Cuarto? Ah, el último año. Ah, ya están próximos a recibirse. ¿En qué área están trabajando? Ahora estoy trabajando en el área de ingeniería de proceso. Generalmente es el área donde la mayoría de los ingenieros químicos convergen. No quiere decir que no puedan ir a otras áreas, pero es como le decía Claudio, uno con el pasar del tiempo va cambiando de sectores y va recorriendo toda la industria. Bueno, CGC, que significa Compañía General de Combustible, comenzó la explotación a partir del 2015 cuando compra los activos de Petrobras, y bueno, desde el momento a la fecha ha alcanzado a duplicar la producción en lo que es gas. ¿Tenemos el puntero? Bueno, CGC actualmente consta de algunos de distintos yacimientos, como lo vemos acá. Tendríamos Porfiada, Agua Fresca, todo lo que es zona de Campo Valedora, Campo Indio, que es donde concentramos la mayor producción de gas no convencional actualmente. Luego tenemos, si alguna vez fueron a Calafate, habrán visto que hay una planta al costado de la ruta. Bueno, eso es Guarda la Vega, es una planta de Dew Point, que es acondicionamiento de punto de rocío. Es ahí donde nosotros tratamos el gas para venderlo al gasoducto San Martín. También, si alguna vez fueron a Cabo Virgen, habrán pasado por una planta de procesamiento, esa es la planta de Cóndor. También es una planta de acondicionamiento de LPG, que bueno, hoy día pertenece a CGC. Y como le comentaba a Claudio, tenemos la terminal de Punta Loyola, donde despachamos el petróleo en los buques. Bueno, actualmente la producción de gas de CGC es de 4.300.000 metros cúbicos día, y la producción de petróleo es de aproximadamente 800 metros cúbicos día. Somos actualmente uno de los mayores productores de gas acá en la provincia, no así de petróleo. Bueno, como le comentaba, Claudio, tenemos un reservorio. Una vez que se delimita el reservorio, se realiza una perforación. Si el pozo es productivo, se realiza en línea de conducción, y todo eso van hacia la batería o plantas de procesamiento. En todo lo caso, el fluido siempre va a pasar por una separación primaria, donde nosotros separamos líquidos de gas. Luego el gas es separado y va a seguir un proceso que lo vamos a describir a continuación, al igual que el petróleo. Bueno, en cuanto al gas natural, el gas natural
es el que tenemos en la cocina, es el gas de cocina, si se puede decir así. Es un gas compuesto mayoritariamente por metano y en menor medida etano, propano, entre otros. El gas lo podemos clasificar de acuerdo a si es gas asociado o gas no asociado. Gas asociado se le conoce al gas que viene junto con el petróleo. Cuando nosotros hacemos una perforación, el reservorio puede ser petrolífero, puede ser gasífero o puede ser una combinación de ambos. Generalmente el petróleo siempre viene asociado con gas. En caso de yacimientos gasíferos, que tiene muy poca cantidad de líquido, bueno, el gas que produce se lo conoce como gas no asociado. En la cuenca tenemos de los dos tipos de gases. También dependiendo de la composición que tenga el gas, ya sea de dióxido de carbono, de azufre, de agua, podemos clasificarlo como gas dulce, que es aquel que contiene pocas cantidades de ácido sulfídrico y dióxido de carbono. Se lo puede clasificar como gas agrio o ácido, al que contiene una alta cantidad de dióxido de carbono o ácido sulfídrico. Gas rico es aquel que tiene una gran cantidad de condensable o de LPG. Gas pobre es el gas que tiene muy poca cantidad de LPG y está compuesto mayoritariamente por metano y etano. También, dependiendo del porcentaje de agua que contenga el gas, se puede clasificar en gas húmedo o gas seco. Cuando el gas sale del pozo, se le realiza una serie de análisis, ya sea se realiza un análisis cromatográfico para determinar la composición del gas, se determina el contenido de ácido sulfídrico y el contenido de dióxido de carbono. Dependiendo de la composición y del contenido contaminante, va a depender el diseño de la planta que tenemos que realizar en superficie. Luego, cuando el gas sale de planta, también debe cumplir una serie de especificaciones, que bueno, Claudio le comentaba recién. Todo el tratamiento que se realiza al gas y al petróleo es para venderlo. Entonces, cuando el gas sale de planta, este debe salir con una cantidad menor a 3 miligramos por metro cúbico de ácido sulfídrico, menor a un 2% de dióxido de carbono, un contenido de agua menor al 65 miligramos por metro cúbico y un punto de rocío menor a 4 grados centígrados. Bueno, como le comentaba, dependiendo de los contaminantes o de la composición del gas, el líquido que viene del pozo va a pasar por una separación. Al gas hay que removerle los contaminantes, ya sea el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico. Luego se debe deshidratar. Deshidratar es el proceso mediante el cual se le saca el agua al gas. Se ajusta el punto de rocío de hidrocarburo. En este mismo proceso se recupera todo el LPG. El LPG es el propano y el butano. Se lo comprime y se lo envía a venta. Nadie preguntó qué es el punto de rocío de hidrocarburo. Es el punto de rocío de hidrocarburos, sí, es el punto en donde aparece la primera gota de condensado. La temperatura en la cual aparece la primera gota de condensado. Bueno, como les decía, cuando el gas sale del pozo, si el gas tiene temperatura, antes de la separación lo debo enfriar. ¿Por qué? Porque si el gas está caliente, tengo muchos componentes pesados en fase gaseosa. Entonces no voy a tener una separación eficiente. Entonces, yo ya voy mirando la temperatura, tiene o no temperatura, pongo un equipo que me enfríe. Si tiene temperatura, pongo un equipo que me enfríe. Puede ser un aeroenfriador o puede ser algún equipo de enfriamiento. Luego, este pasa por un separador donde yo voy a obtener el gas por la superficie, por diferencia de densidad, y el líquido lo voy a obtener por el fondo. En el caso del líquido, aún así me puede tener gran cantidad de gas asociado, por el cual yo lo que realizo en esta etapa del proceso, una expansión para liberar esos gases que tengo asociado en el líquido. Si la cantidad de gas que yo voy a tener asociado en el líquido es mucho, lo comprimo y lo vuelvo a reinyectar con la corriente de gas principal. Dependiendo o no de la presión, voy a utilizar o no compresión.
Si yo tengo una presión muy baja, la siguiente etapa del proceso requiere una presión más alta, lo voy a comprimir al gas. Como les había dicho, la primera etapa es la separación, la segunda etapa es la remoción de los contaminantes. En este caso, si yo tengo ácido sulfídrico o dióxido de carbono, lo tengo que remover. El ácido sulfídrico y el dióxido de carbono en presencia de agua generan ácidos corrosivos. Además, me disminuyen el poder calorífico del gas. Esta etapa se la conoce como endulzamiento. Le había comentado que un gas agrio era el que tenía alta cantidad de sulfídrico o dióxido de carbono. Eliminar esos gases se lo conoce como endulzamiento. A estos gases, como les decía, los voy a eliminar porque en presencia de agua voy a tener corrosión en los equipos, también son tóxicos, me disminuyen el poder calorífico del gas. Existen varios métodos de endulzamiento de gas, existen procesos que son físicos y químicos. Nosotros tenemos una planta de remoción de azufre y dióxido de carbono, pero actualmente las cantidades del gas que producimos no son suficientes para ponerla en servicio, por la cual actualmente la tenemos fuera de servicio. En caso de que tengamos ácido sulfídrico, estamos utilizando tratamiento químico para eliminarlo. En el tratamiento químico, el químico tiene afinidad con el ácido sulfídrico, lo captura y lo envía a la fase acuosa, y yo luego en la separación lo elimino junto con el agua. La siguiente etapa del proceso es la deshidratación, una parte fundamental. El agua no solo genera corrosión ni disminuye el poder calorífico, sino que además el gas a alta presión y en presencia de agua genera lo que conocemos como hidrato. El hidrato es un hielo que se forma con el gas y esto no obstruye las cañerías y líneas de convección. En un proceso de deshidratación yo tengo una torre. Generalmente el proceso de deshidratación más utilizado es con trietilenglicol. Yo tengo una torre en la cual el gas húmedo, acuérdense que el gas húmedo es el que tiene alto contenido de agua, ingreso por la parte inferior de la torre y por la parte superior de la torre inyecto glicol, trietilenglicol. El glicol tiene afinidad con el agua y a medida que va descendiendo por la torre va capturando las moléculas de agua del gas. Luego, toda el agua capturada se elimina por la parte inferior de la torre, va hacia un horno regenerador donde se calienta, el agua se evapora y el glicol yo lo puedo volver a reutilizar nuevamente. Es un proceso regenerativo. Bueno, este es un ejemplo de una torre de trietilenglicol. Esto es de la planta de Campo Indio. Podemos ver, acá tenemos la entrada del gas, la salida del gas por la parte superior y luego no se va a apreciar, pero acá tenemos la boquilla de inyección de trietilenglicol. Este es el horno regenerador. Acá es donde yo caliento el glicol a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa a 100 grados centígrados? El agua se evapora. Entonces el agua yo la elimino del proceso hacia un tanque acumulador que no se alcanza a ver ahí. Si pueden ver, es casi idéntico al diagrama que acabamos de ver. Otro método de deshidratación es con monoetilenglicol. Este método lo utilizamos en la planta de Barda La Vega, que es la que les comentaba recién, la Dew Point, que van a ver cuando vayan a Calafate, se alcanza a ver al costado de la ruta. Es un proceso similar donde yo inyecto glicol a la corriente de gas. Acá tengo yo la entrada del gas húmedo, inyecto el monoetilenglicol, es el mismo proceso. El monoetilenglicol tiene afinidad con el agua, la captura y luego yo paso a una siguiente etapa donde enfrío el gas a muy baja temperatura, toda el agua condensa y yo lo puedo eliminar en la siguiente etapa del proceso. Bueno, en cuanto a recuperación de líquido y LPG, nosotros tenemos dos plantas, tenemos la de Barda La Vegas y tenemos la planta de Cóndor. En Barda La Vega nosotros tenemos lo que se conoce como una torre deetanizadora.
y tenemos una torre de butanizadora. La torre de propanizadora no la tenemos. ¿Qué función cumple cada torre? En una torre de etanizadora yo voy a obtener por la parte superior etano y compuestos más livianos que el etano, como el metano. No voy a obtener cantidad no debería obtener cantidad de propano y de butano. El propano, el butano y todos los componentes más pesados saldrían por la parte inferior de la torre. Eso pasa a una siguiente etapa, que es la torre de propanizadora. En una torre de propanizadora yo voy a obtener por la parte superior el propano y si me quedó algún compuesto más liviano como el etano. Y por el fondo voy a obtener todos los compuestos más pesados, el butano, el pentano, el hexano, etc. Entonces todo el líquido que saco por el fondo pasa a una siguiente etapa del proceso, que sería la torre de butanizadora. En la torre de butanizadora yo voy a obtener por la parte superior el butano y por la parte inferior todos los componentes más pesados, el pentano, hexano, heptano, que lo denominamos gasolina. Entonces nosotros en lo que es la planta de Barda La Vega obtenemos en la parte superior de la debutanizadora el propano y el butano. Todo ese propano y butano lo llevamos a la planta de Cóndor, donde ahí sí tenemos una torre de propanizadora y separamos el propano del butano. El propano se comercializa como LPG y es lo que se venden en las garrafas. Bueno, esto simplemente era un ejemplo de la diferencia de composición cuando el gas entra en la planta de acondicionamiento de Punto de Rocío. Vamos a ver que cuando el gas sale de la planta tiene una composición menor de componentes pesados. Por ejemplo, acá entramos en la planta con un 3% y salimos con un 2%. Entramos con un 0,8% y salimos con un 0,5%. No parece mucha la diferencia, pero a gran volumen es bastante cantidad de líquido. Bueno, esto es la planta de Barda La Vega. Está la torre, ahí tenemos la torre de etanizadora y la de butanizadora. Bueno, cuando el gas sale, nosotros lo vendemos y se inyecta el gasoducto General San Martín. Esto va hacia los distintos puntos del país y bueno, converge en Buenos Aires, donde con el gas natural el gas sirve ya sea para consumo, para generación de energía o para la industria petroquímica, que es de ahí donde nosotros tenemos todos los plásticos, polietileno, polipropileno, etc. Si alguna vez se preguntaron de dónde salen los plásticos, vienen del gas. Bueno, en cuanto al petróleo, cuando el petróleo sale del pozo se le realiza una serie de análisis, se determina la gravedad específica, los grados API, la cantidad de sedimento, el contenido de agua, el contenido de mercurio, que son todos parámetros que nosotros nos van a ayudar para decir qué es lo que debemos hacer en la superficie para tratarlo. También requerimos ciertas especificaciones de venta, que bueno, Claudio le comentaba recién, debemos tener menor a 100 partes por billón de mercurio, menor al 1% de sólido, menor al 1% de agua, y debemos cumplir una especificación que es una TBR menor a 14 psi. La TBR es la temperatura, es la presión en la cual el petróleo comienza a volatilizar. 14 psi es una atmósfera, que sería la presión que tenemos nosotros actualmente. Si yo tengo una TBR muy alta, todo el petróleo se me volatiliza y lo pierdo. Bueno, en cuanto al tratamiento de petróleo, como les decía, siempre existe una separación. El gas va hacia la parte de tratamiento de gas. Toda el agua que yo logro sacar de una separación primaria, lo acumulo y voy a la parte de tratamiento de agua, que bueno, Claudia le comentaba recién. El petróleo lo deshidrato, todo el agua emulsionada que yo tengo en el petróleo la debo eliminar, ya sea con químico o con temperatura. Esa agua también va hacia la planta de tratamiento de agua y son reinyectadas al reservorio. Luego debo de remover los otros contaminantes, ya sean sales o mercurio.
En este caso nosotros tenemos yacimientos con alto contenido de mercurio y debemos eliminarlo. Luego se almacena y se bombea y se vende. Bueno, una separación consiste en separar lo que es gas, agua y petróleo. Generalmente esto es, que podemos ver acá, es un equipo de un yacimiento que tenemos que se conoce como lo de agua fresca. Esto es un separador trifásico. Un separador trifásico quiere decir que yo puedo separar tres fases: gas, petróleo y agua. La separación, bueno, se realiza por diferencia de densidad. Todo el gas, al tener una menor densidad, siempre va a viajar por la parte superior del separador. El petróleo, al tener una menor densidad que el agua, siempre lo voy a tener flotando sobre el agua. Entonces, de esa manera yo puedo lograr separar agua, petróleo y gas. Bueno, luego el petróleo pasa a una siguiente etapa que, como le comentaba, puede tener agua entrampada o emulsionada dentro del petróleo. Toda esa agua lo podemos separar ya sea en un free water, que un free water es un separador, pero en este caso es un separador bifásico y me va a separar petróleo de agua. Ya en esta etapa yo no debería tener gas. O en un tanque skimmer, que bueno, Claudio recién lo ha mencionado. En cuanto a la remoción de mercurio, nosotros tenemos en Marinés la planta de remoción de mercurio. Existen 3 plantas de esta a nivel mundial. Bueno, una está acá en Santa Cruz. Y el proceso consiste en pasar el petróleo contaminado con mercurio a través de un filtro, que el filtro es una tierra que se utiliza, se conoce como tierra de diatomea. Esta tierra tiene la particularidad de atrapar las moléculas de mercurio. Y bueno, cuando el petróleo sale del filtro ya sale en especificación y listo para la venta. La tierra se acumula y se bombea a fondo de pozo. Bueno, este simplemente era un diagrama para mostrar a la PRM convergen todo el crudo que viene de Campo Boleadora, de Campo Indio, de Boleadora Oeste y de agua fresca, de la porfiada, que son todos crudos con alto contenido de mercurio. El crudo, como le comentaba Claudio, lo almacenamos en Punta Loyola y se comercializa a través de buques. ¿Qué se hace luego con el crudo? El crudo pasa a la última etapa, que es el downstream, ya que es la parte de refinería. Y bueno, a través de las propiedades físicas que tiene el crudo, nosotros por diferencia de presión o temperatura podemos separar las distintas componentes del crudo, que son los que nos van a dar los componentes que conocemos como gasolina, nafta, queroseno, entre otros, asfalto, etc. Y bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, alguna duda, antes que... Sí. Tengo entendido que Argentina importa gas, por ejemplo, en Guadalajara importa gas. Entonces pienso, muy probablemente estemos explotando, digamos, al 100% de nuestra capacidad, es decir, más allá, obviando, digamos, la situación del mercado. ¿Existen entonces proyectos para explotar cada vez más los recursos o, digamos, comienzo, por ejemplo, ahora de Vaca Muerta, por un tiempo no es necesario incluir cada vez más, digamos, yacimientos de gas? Entiendo que En realidad estamos importando gas porque no nos alcanza con el gas que tenemos. No sé específicamente en dónde estamos importando gas. La única exportación que puede ser, porque puede ser algún gas licuado, pero no gas, como decía él. No el gas natural que nosotros conocemos, el gas de consumo. Yo le decía que hoy el consumo del país está más o menos entre 60 y 70 millones de metros cúbicos y hoy ha bajado ya entramos en la curva descendiente de lo que es la importación por barco, que es el más caro. Estamos trayendo alrededor de unos 15 millones de metros cúbicos diarios por barco de NGL, que
que es el gas natural a alta presión. Lo que se hace se lo licúa y se lo transporta a barcos específicos, y después al otro que le estamos comprando es Bolivia, que es un contrato viejo de Bolivia, y ahora se está trayendo también de Chile, se está trayendo también NGL. Chile tiene también una planta de NGL. Lo que estamos utilizando son los gasoductos que en su momento lo usamos para exportarle, ahora estamos trayendo para toda la parte de Chile. Eso es lo que se está haciendo. Vaca muerta y esperamos que la cuenca austral sea la solución, justamente no depender de esta importación. Ya hoy la producción de energía de vaca muerta ya está siendo casi del 8 al 10% de la producción de gas del país, y con solamente pozos, si se quiere por ahí, exploratorios y desarrollo muy chicos. Lo que han desarrollado es YPF con Loma Campana y Tespetro con un yacimiento nuevo que está desarrollando ahora. Para que te des una idea, Vaca Muerta tiene alrededor de 180 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho, por esos 400 metros de espesor que tenemos. Entonces imagínate todas las áreas que hay para desarrollar. Realmente es un flanco muy grande para desarrollar. Obviamente eso no se desarrolla con mayores costos, es mucha tecnología y mucha plata para desarrollar. No es como que vos perforás un pozo convencional y automáticamente empieza a salir porque el reservorio tiene presión, sino vos lo creás al reservorio. El llegas, lo tenés que crear vos. Está metido en una perlita con una alta presión específica que vos cuando lo rompés, lo fracturás, haces el fracking, automáticamente se libera. Para que te des una idea, vos ves una formación, cuando la preparás sale como un contenido de hidrocarburo, pero realmente es muy imperceptible. Cuando lo fracturás, los pozos llegan a tener 500 kilos de presión. O sea, date una idea de casi no tener presión, a llegar a 500 kilos de presión en boca de pozo, realmente es un salto tremendo. Esa es la potencialidad. En el caso nuestro del Taigas nuestro, es más o menos menos productivo y llega a 100 kilos, 80 kilos de presión en la mejor de casos. De hecho, bueno, uno de los grandes desafíos de la ingeniería es cómo abaratar los costos para la explotación de esos recursos. Hoy día, por ejemplo, todo lo que fracturas que nosotros estamos haciendo son mucho más económicos dado el avance de la tecnología que hace 10 años atrás. Y eso tenemos que aprender. Por eso, como todos, hay que hacer una prueba de aprendizaje. O sea, eso no hay que invertir y desarrollar y bajar los costos justamente con la prueba de aprendizaje. Y en eso estamos. Nosotros estamos iniciando en lo que es el Taigas y los YPF, Chevron y todo lo demás en Vaca Muerta, que están en la parte de Chevron y Chevron. ¿Alguna otra consulta? Sí. A reinyección. Sí. Generalmente hay dos tipos de reinyección. Tenemos la reinyección para recuperación secundaria, que esa es un agua que hay que tratarla, porque si vos mandás contaminante, estás contaminando el fondo y todo lo que va a surgir más contaminado o va a empeorar la condición del pozo. Y está la otra tipo, la reinyección, donde nosotros el agua lo reinyectamos a un pozo que admite cierta capacidad de líquido. Se llama disposal. Sí. Se llaman disposal. Esos pozos son controlados por la Secretaría de Energía y por la provincia, de forma tal que nosotros inyectamos y nos aseguramos que eso no suba a la superficie. Un poco de la práctica recomendada que hablaba de APG, totalmente de asegurar la estanqueidad de esos pozos inyectores. Esa es la función de inyectar este fluido. Además estamos hablando de bajas concentraciones, como decía José, estamos hablando de concentraciones muy bajas que quizás afectan a la condición a la calidad del gas, pero mezcladas en un fluido, en el volumen de agua que significa que es muy baja la concentración. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta?